Y amigos en esta tarde, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este lugar y les quiero pedir a los que trataron de organizar de una forma u otra esto, que no se sientan incómodos si hay poca gente. Nosotros lo vamos a hacer por uno o por dos porque un alma o dos son igual para Dios. Entonces no es ningún inconveniente de que esto no esté lleno o de que esto no está como nosotros esperábamos, pero sí vamos a hacer lo que vinimos a hacer con el mismo interés, con el mismo deseo. Les quiero decir a los que no nos conocen que no venimos a hablar de religión, no venimos a decir esta es la verdad o esto es la verdadera iglesia. Esto nace porque empezamos muchos años a trabajar en este lugar y había muchas preguntas sobre el origen de la iglesia judeo-cristiana. Para muchos hermanos la iglesia judeo-cristiana no se conoce ni existe y hay un desconocimiento total. Entonces, al saber de que yo era ministro de la iglesia judeo-cristiana, surgieron muchas preguntas. Las contestamos a media para no, a lo mejor no herir o no, pero quisimos hacer esto y quiero agradecer primeramente a Dios, a todos los que intervinieron de una manera u otra, porque muchas personas trabajaron para esto. Y esto tiene un valor tremendo cuando nosotros podemos invocar el nombre de Dios o conocer los orígenes, que es muy necesario. Hermanos, cada cultura, cada nación tiene su cultura y tiene que conocer el origen, de dónde viene cada pensamiento, cada cosa que tiene el ser humano. Usted fíjese que miramos, hay 3 religiones que mueven el mundo entero. Primeramente, la Iglesia Universal Católica, el catolicismo, la iglesia musulmana es otro grupo y la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, de todas maneras se está buscando a Dios. Y nosotros, hermanos, no juzgamos a nadie en la forma como busca a Dios. Lo apoyamos, ojalá que lo busquen de una manera u otra, pero que lo busquen, que traten de conocerlo, traten de estar cerca de Él, como yo me doy cuenta con la gente que yo trato acá en este lugar. No son de mi idea, pero sí creen en Dios y aman a Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que yo les voy a invitar a esta tarde. Vamos a mostrar nosotros el origen del cristianismo. Todo tiene un origen. Vamos a ver de dónde nace el cristianismo, de dónde viene la predicación del Evangelio a las naciones. Entonces, en esta tarde vamos a dejar una inquietud. Ustedes van a ser los que van a elegir si alguna vez ¿volvemos a hacer esto o no? Pero quiero pedir, si hay alguna persona que tiene otra ideología, otra creencia, que no se sienta mal porque no es nuestra intención de ofender a nadie. Nuestra intención es de poder compartir con ustedes un rato como lo vamos a hacer en esta tarde. Para esto, hermanos, vamos a empezar. Este hecho que nosotros estamos viendo ahora es el bautismo de Jesús. El año 27 de la era cristiana empieza Juan el Bautista a predicar en las orillas del Jordán, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Juan el Bautista anunciaba que venía un reino. Y ese reino, según Jesús en el capítulo 24, 34 de Mateos, dice que está preparado desde la fundación del mundo. ¿Qué reino fue el que preparó Dios en la fundación del mundo? ¿Quiénes fueron los primeros que vivieron en el reino de Dios? ¿Se acuerda alguno? Adán y Eva. Ese era el reino verdadero. Ese era el reino que Dios formó para que el hombre viviera en plena armonía. Pero el hombre, por pecar, ¿qué pasó con ese reino? Lo perdió, ¿no es cierto? Ese reino lo perdió y ahora ese reino, por medio de Jesús, se abre ¿a quién? A nosotros los gentiles, o sea, gente que no es israelita, pues ya eso lo vamos a explicar. Entonces, fíjese qué interesante que es, porque nosotros hablamos de muchos evangelios, pero resulta que el evangelio está representado en un reino. Y sabemos que cada reino tiene su rey, y cada reino tiene sus reglas, tiene sus leyes. Este reino bajaba del cielo y se empezaba a predicar el año 27 a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces, esto es lo que queremos mostrar. Fíjese, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es arrepentirse?
hacer una transformación de vida. Es lo que Dios pide para conocer y poder entrar en este reino y poder conocer las leyes que este reino tiene. Dice, y la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan con valentía para entrar en él. No es fácil entrar ni conocer el reino de Dios. A veces se cree y se piensa que es algo muy sencillo encontrar el reino de Dios, pertenecer a él, entrar. No, no es fácil, pero no es imposible. El hombre y la mujer fue creado para que viviera en ese reino. Vuelvo a repetir, él lo perdió por el pecado, pero el hombre y la mujer fue creada ¿para qué? Para que viviera en ese reino. Ahora, hacía falta alguien que viniera para que nosotros tuviésemos la entrada a ese reino. Para ustedes, ¿quién es el que nos abre la puerta para la entrada al reino de Dios? ¿Quién es? ¿Quién dicen ustedes que es? Es Jesús, ¿no es cierto? Porque dice que Jesús, ¿qué dice que es? Es la puerta. ¿Y la puerta de qué es Jesús? Del reino de los cielos. Fíjese que es del reino de los cielos. Es la puerta donde nosotros, cuando no tenemos una relación espiritual con Él, entramos ¿a dónde? Al reino de Dios. Bueno, ahora nos encontramos con un problema tremendo. Lo que dice acá, no vamos a entrar si no se nos va a hacer muy largo, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que hablare, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desraigada del pueblo. Ahora, ¿de quién estaba hablando Moisés cuando dijo esto? ¿Qué profeta iba a ser levantado a lo cual nosotros teníamos que escuchar todo lo que él dijera y guardarlo? ¿Quién piensan ustedes? Hermanos, era Jesús. Por favor, le vamos a pedir que guarde un poquito de silencio. Bueno, guarde silencio, por favor. Entonces entramos, es Jesús. Ahora, ¿qué problema? Que nos encontramos para empezar a hablar de esto, yo les tengo que hacer una pregunta. ¿Hacemos las cosas que este profeta vino a anunciar? ¿La estamos haciendo tal cual como la palabra de Dios dice? Cualquiera que no oyere a tal persona morirá. No es una muerte física, sino es una muerte espiritual. Fíjese que acá entramos a un problema tremendo, porque si analizamos todas las cosas que dijo Jesús, que acá vamos a organizar en unas partes, ¿cómo estamos para entrar al reino de Dios? Y fíjese que todos creemos que estamos ya dentro del reino de Dios. ¿O no es así? Todo el mundo ya cree que entró al reino de Dios. Y tenemos un problema tremendo, si lo vemos bíblicamente, que para entrar a ese reino tenemos que escuchar primeramente la palabra de aquel que va a ser al final de los tiempos el rey de ese reino. Ahora es en el corazón de cada uno quien reina. ¿Quién reina en el corazón de nosotros? ¿Jesús reina en nuestro corazón? Yo creo que en todas las religiones el que reina es Jesús en nuestro corazón. Vamos a volverlo. Ahí está todo lo que Jesús iba a hacer. Movemos un poquito. Eso es. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros pecados. Él llevó todas las cargas de nuestros pecados para combatirlos y terminarlos en la cruz. Súbalo, hermano Pablo, un poquito. Ahora, fíjese que nosotros hablamos de un cristianismo que empieza el año 33. Podemos decir, yo estoy diciendo el 27, pero que no es el cristianismo. Estamos hablando de algo que Jesús dijo que no era así. Nosotros pensamos y se enseña y se afirma que después de Jesús empieza la predicación del reino de Dios. Ese reino existía desde la fundación del mundo. Si yo en esta tarde le digo, y hay algún lector bíblico en este lugar, si yo le digo, el reino de Cristo empezó el año 33, ¿qué me va a decir, hermano Carlos, usted? ¿Está equivocado? Ahora fíjese, seguirlo moviendo. Ahora, ahí nosotros decimos, bueno, Jesús vino a traer un reino. ¿Y a dónde se fundó la iglesia? ¿A dónde Jesús implantó su reino?
¿En qué lugar? Yo me gustaría que alguna de las personas que vienen por primera vez, que pueda responder a dónde Jesús empezó a anunciar el reino. ¿En qué país? En Israel fue, ¿no es cierto? Y acá mismo dijo, él respondió, dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De quién? De la casa de Israel. Entonces nosotros dijimos, vamos a titular esto y vamos a hablar del origen del cristianismo. De a dónde nació el cristianismo. Vemos que el reino que anunciaba Juan el Bautista, viene Jesús y empieza a anunciarse ese reino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel. Nosotros todavía estábamos, como dijo el apóstol Pablo, sin esperanza ahí y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden lo que decía de que él iba a enviar un profeta al que teníamos que hacer caso. Ahora, ¿qué dice el capítulo 13-17 de San Juan? Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Estamos siguiendo los ejemplos de Jesús? ¿Hacemos lo que Él hizo? ¿Guardamos lo que Él guardó? Entonces cuesta mucho hablar de un reino de Dios. Cuesta mucho para decir conozco el reino de Dios. Eso es lo que charlábamos con la gente que habla conmigo y es lo que nosotros queremos explicar. Fíjese, dice, porque ejemplo os he dado, ejemplo como yo he hecho, vosotros también hagáis. Acá adentro yo no doy nombre, hay personas que me han preguntado, Lito, ¿y la ley de Dios, los mandamientos de Dios se guardan? Porque a mí me han dicho que ya todo eso se terminó, los mandamientos, el día de sábado, todas las cosas se terminaron. Hay personas que me lo han preguntado de los que están acá adentro. Ahora, tenemos dos pedidos. Hacer todas las cosas que Jesús dijo y seguir sus ejemplos. Ahora, yo me voy a poner en el lugar de Jesús ahora. Va a venir mi hermano Ronnie y me va a preguntar, Lito, ¿qué debo hacer para salvar mi vida y entrar al reino de Dios? ¿Se la han hecho ustedes esa pregunta? Yo le voy a contestar, como yo me hice un poquito un Jesús, le voy a contestar, y saliendo él para ir a su camino, llegóse uno corriendo, hincando la rodilla, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Alguien que necesitaba conocer el reino de Dios, alguien que necesitaba un cambio de vida, alguien que necesitaba entrar a vivir con Jesús como lo buscan ustedes, ¿o no lo buscan a María? Lo buscamos, de una forma u otra lo estamos buscando. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. ¿Sabes? Los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? No, los mandamientos no, porque yo vine a traer otra doctrina. No se puede contradecir Jesús. Si ya había dicho que la doctrina no era de él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijo Jesús acá? Los mandamientos, no adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Lo podemos encontrar eso en Marcos 17 y en Éxodo 20 del 3 al 17. Ahora fíjese que hoy día alentamos y enseñamos de que la ley de Dios no existe, ya no está más. Vemos cómo está esta sociedad totalmente destruida. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes si nosotros siguiéramos los ejemplos de Jesús y viviéramos de acuerdo a las reglas y a las ordenanzas del reino de Cristo? ¿Estaríamos viviendo el caos que estamos viviendo? No, porque no tenemos ley, no tenemos nada, las leyes que hay las estamos destruyendo. Entonces, fíjese que esto es necesario, pero fíjese que de tan poca importancia le damos al alma que a esto no lo tomamos en cuenta. Y aquel que no hace caso del alma no se quiere a sí mismo, porque ¿qué es lo único de valor que tenemos nosotros, hermano? El alma, si no tenemos más nada, eso es imperecedero. Ahora, ahí Jesús dijo, bueno, el que quiere entrar al reino, el que quiere tener la vida eterna, guarde los mandamientos. Esa es la base del judeo-cristianismo, de la religión que se predicó en Israel, de la base de la iglesia que nosotros ahora le llamamos iglesia cristiana. ¿Sigue, hermano Pablo? Ahora, resulta que nosotros nos encontramos, hoy día es el día domingo.
Yo no le estoy hablando de religión, le estoy mostrando lo que la palabra de Dios dice y que después la historia lo va a comprobar. Dice, ejemplos doy, ejemplos dejo. Primero dijo, guarda los mandamientos. Segundo lugar, yo le preguntaría a Jesús, ¿qué día guardaste, Señor? ¿Qué dice ahí? Como vino a Nazaret donde había sido criado, entró conforme su costumbre. ¿Qué es costumbre, hermanos? Tener un hábito. Pero lo tenía Jesús. Era el hábito de él. ¿Para qué? Y dijo que venía a hacer la voluntad del Padre. ¿O no lo dijo? Fíjese qué hábito maravilloso tenía Jesús, obedecer al Padre. Y nosotros tenemos que obedecer a Jesús, y al obedecer a Jesús, ¿qué hacemos, hermano Pablo? Obedecemos al Padre también. Amén. Fíjese que dice que era la costumbre y entró en el día de sábado en la sinagoga o en la iglesia, como lo queramos llamar, y se sentó a leer. ¿Qué se sentó a leer el día de sábado? La palabra de Dios. Entonces, fíjese, nosotros estamos buscando el origen del cristianismo. Hemos encontrado los mandamientos, hemos encontrado el sábado como base del cristianismo, del judeocristianismo. Y ningún otro, ningún ser humano nos ha dicho que guardemos los mandamientos en el sábado, sino el mismísimo Hijo de ¿quién? El mismísimo Hijo de Dios. ¿Tendrá valor? Tiene valor. Vamos a continuar. Acá encontramos una de las fiestas grandes de la cristiandad, llamada Pascua o los panes sin levaduras. Encontramos que esto está, inclusive hasta hoy día, se está discutiendo la forma, se está discutiendo la fecha para hacerlo. Hoy día, Jesús, en el capítulo 6, creo que 52 de San Juan, dijo, el que no bebe mi sangre y come mi cuerpo, ¿qué dijo? No tiene parte conmigo. Ay, ay, ay. Y si yo pregunto, me parara en medio del hoyo y preguntara, ¿quién quiere tener parte con Jesús? Yo creo que todos levantamos la mano, ¿no es cierto? Todos vamos a decir, yo sería el primero, hermanos. Y yo creo que mucha gente acá que ama el nombre de Jesús también lo hace. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos con estas fiestas que Jesús dejó? ¿Las guardamos? No. Y dijo Jesús, ejemplos doy, ejemplos dejo, hagan ustedes lo que yo hago. Y buscamos este dibujo para ver la bendición del pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo de Cristo, que año a año lo vamos haciendo un pacto y renovando el pacto que hicimos en el bautismo con Él. Fíjese que esto es muy interesante porque cada acto que la iglesia tiene es para el beneficio ¿de qué? Para el beneficio del alma. Fíjese que hoy día nosotros escuchamos muchas cosas. Lo primero que escuchamos, usted venga acá que el Señor le va a bendecir, usted va a tener casa, usted va a tener de todo. Nosotros no lo ponemos en duda ni lo dudamos. Pero a Dios no le interesa su bienestar económico. ¿Qué le interesa de usted? El alma. Ahora, si usted es fiel a Dios, sí le va a dar. Dice que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué viene después, hermano Carlos? Puede venir todas las bendiciones que quiera, pero busca a Dios primero. Busca el reino de Dios. No se deje engañar. Entonces, fíjese, muévalo un poquito más, para arriba. Jesús y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, Jesús y sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte para que comas la Pascua? Yo les pregunto a ustedes, por eso les preguntaba, ¿seguimos los pasos de Jesús? Hasta acá no vamos ni cerca, perdón. Hemos desviado el camino, pero totalmente. Ni conocemos, ni sabemos que hay que hacer esto para pertenecer al mundo de Cristo. Yo no quiero ofender a nadie. Todos nos conocemos los que estamos acá. Bajo ningún punto ustedes me conocen. Pero ustedes pidieron la verdad, cómo era esto, y lo vamos a hablar claramente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed del todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados. El cristianismo que salió de Jerusalén todos los años, el 15 de abril, el 14 por la noche, ¿qué hace? Hace esa fiesta. ¿Por qué?
¿Por qué lo hacemos? ¿Porque se le ocurrió al pastor del Pino que está ahí atrás o a mí? Porque Jesús lo hizo. Y yo quiero estar en cuenta con quién. Con Jesús. Es la única meta que tengo en mi vida. Yo con Adriana Basti lo conversamos siempre, es lo único que quiero, es servir a Dios. Pero si le quiero servir, tengo que hacer como Él hizo. Vamos a seguir más adelante. Ahora, vamos a llegar a una parte. Dice, aquí vienen días, esto es del antiguo pacto, los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. En el monte Sinaí, el año 1334 al 35 antes de Cristo, Dios hace un pacto con una nación. Hace un pacto con el pueblo de Israel cuando le da las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y cuando Dios en ese momento le da las tablas de la ley en el monte Sinaí, también le da 613 leyes, que eran las leyes que iba a tener el pueblo de Israel para regir su vida religiosa y también, ¿por qué no decirlo, civil también? ¿No es cierto, hermano Pablo? Estaban ahí en esas 613 leyes. Ahora esas leyes Israel no las pudo guardar. Y nosotros que éramos de otro lugar, que éramos gentiles o extranjeros, que quiere decir en griego, no podíamos entrar ahí. Entonces dijo Dios, voy a hacer otro pacto. ¿Para qué? Para que usted, para que yo, todos nosotros podamos hoy día mirar al reino de Dios. Amén. Podamos buscar la puerta del reino de Cristo. Podamos encontrar. ¿Qué nos impide encontrarlo? Fíjese qué bueno que es el Señor. Cambió todas sus leyes, transformó sus leyes, hizo un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que nosotros, y dice que antes, en el otro pacto, las tablas de la ley estaban en una piedra escrita. Y ahora, ¿dónde están las tablas de la ley? ¿A dónde está la ley de Dios? Levántelo para arriba. Dice, la escribiré en su corazón. ¿Alguien de Dios tiene la ley escrita en su corazón? Otro problema más. La verdad que no me van a dejar nunca más que vengan porque les voy a traer puros problemas. Pero en estos problemas, hermanos, está la vida eterna de cada uno. En solucionar estos problemas, en conocer estos problemas, está la vida eterna. De los padres por sus hijos, yo que tengo nietos por mis nietos, tengo que luchar para que, si yo no tengo la vida eterna, que la ganen ellos. Porque parece que hablar de la vida eterna fuera algo místico, que no fuera real. ¿El alma de nosotros de quién es? ¿A quién le pertenece el alma? ¿Quién se las dio a ustedes? A Dios se las dio. ¿Y a quién va a volver? ¿Y usted se la va a entregar como usted quiere? ¿Se la va a recibir el Señor si usted se la entrega? No. Es otro tema. Vamos a suavizar la cosa. Ahora vamos a ir a esto. Vamos a ir a la venida del Espíritu Santo. Fíjese, ¿quién no cree en el Espíritu Santo? ¿Quién no desea tener el Espíritu Santo para que domine su mente y su corazón? Dice que el Espíritu Santo viene y trae las cosas del Padre y las enseña a los que tienen al Espíritu en su corazón. El día de Pentecostés, el 6 de junio, en el calendario hebreo, viene el Espíritu Santo ¿sobre quién? ¿Con quién hizo el nuevo pacto? Con el pueblo de Israel. Todavía nosotros no estamos en escena. Todavía está la iglesia, todavía Cristo fundando su iglesia para cuando estuviera organizada salir a buscarnos a nosotros. Porque primero creo que es así. Si nosotros queremos traer a nuestra familia, ¿qué es lo primero que hacemos, Pablito? Hacemos la casa. ¿Será así, hermano Carlos? Y después salimos a buscar la familia y la metemos adentro de la casa. El Señor tenía que fundar su iglesia, tenía que constituir su iglesia, y sin el Espíritu Santo no había iglesia constituida. ¿O podía existir la iglesia sin Espíritu? No, fíjese. Entonces, constituye su iglesia primero, que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia de Jesús. El apóstol Pablo dijo, nosotros ya no tenemos más la mente, ahora tenemos la mente de Cristo. Y fíjese que si tenemos la mente de Cristo, tenemos que estar en una relación bastante nutrida con Él para que esto sea una realidad.
Entonces el año 33 el Espíritu Santo desciende y se empieza a predicar el Evangelio, pero no todavía a las naciones, todavía está la iglesia. Fijémonos que del año 27 hasta el año 33, ¿cuántos años han pasado? 7 años, 6, 7 años por ahí. Y todavía el Evangelio no sale de Jerusalén, está ahí, en Jerusalén todavía. Porque esto, cuando el Espíritu vino, ¿vino a dónde? En Jerusalén, vino sobre los apóstoles. Y ellos recibieron el mensaje, y todos los judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés, de todas las naciones. Vamos a seguirle dando un poquito para arriba. Ahora, dice al cumplirse los días de Pentecostés. Pentecostés en griego quiere decir 50. Será así, ¿no es cierto? O sea, después de la muerte de Jesús pasan 50 días, si viene el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Hay otras explicaciones, pero que ahora no vienen en el caso. El día de Pentecostés significa el día 50. Ahora dice, al cumplirse los días de Pentecostés estaban todos en un mismo lugar cuando de repente sobrevino un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó la casa donde estaban. Al mismo tiempo se vieron aparecer como lenguas de fuego que repartieron y se sentaron sobre ella. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios de todas las naciones. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Sobre los judíos piadosos y aquellos que creían de una forma o en otra en el Mesías. Eran de la circuncisión, pero si no creían en el Mesías, el Espíritu Santo, yo entiendo que no podía venir el Espíritu sobre ellos. Porque no puede venir el Espíritu de Jesús en las personas que no lo aceptan a Jesús como su Salvador. No puede venir el Espíritu de Jesús sobre personas que tienen otra base y no la que Cristo aconseja. Entonces, aquellos judíos que creyeron, hermano Pablo, tenían que creer en Jesús, si no, el Espíritu Santo no podía.